placer estar con él, con uno de los grandes pintores españoles actuales, Augusto Ferrer Dalmau, más conocido, él nos dirá luego por qué, cómo y si se ha acercado como el pintor de las batallas. Un placer. Muchas gracias. Es barcelonés, somos de una quinta del año 64, gran cosecha, la quinta El Buitre, buenos vinos. Buenos vinos, sí, y aquí estamos. Oye, te quiero agradecer estar aquí porque la primera vez que intentamos esta entrevista decidiste llamar un poco la atención en una fiesta literaria y te partiste literalmente la cara. Sí, me pegué un rebotón contra una maceta y no pude asistir porque, bueno, tengo aquí una cicatriz y no sé qué, y en fin, que aún estoy convalesciente. Bueno, has salido con bien, tú parecido bien. Así a los Richard Gere, si hay que Bueno, Augusto, empecemos por el principio. Tú eres de una familia de industriales barceloneses, una familia, lo que se llama la buena burguesía catalana. Sí. ¿Cómo acabas embarcado en esto de la pintura? Creo que tu madre ya pintaba con buenas manos, sí. ¿No? Bueno, a ver, yo empecé en el mundo del diseño textil, como seguía la tradición familiar, estaba en el mundo de la industria textil. Lo que pasa es que mi madre pintaba, le gustaba mucho pintar, le gustaba mucho la historia, y llegó un momento, entonces decidí hacer un giro a mi vida y dedicarme a la pintura. Y entonces la historia era una asignatura que me gustaba muchísimo y con la que yo empecé a desarrollar la pintura. Pero tú eres un valiente, creo que has sido totalmente autodidacta, que no has... No he estudiado nunca una pintura, yo siempre era el niño típico que pintaba siempre, tenía facilidad para pintar, no me resultaba muy complicado y dibujar, entonces la verdad es que nunca pensé en dar clases, empecé a aprender solo sobre la marcha. Joder, tenías que tener buena mano. Yo era el típico que hacía dibujillos de caricaturas de los profes en clase, pero luego no llegaba donde tú, ¿eh? Has demostrado una mano maestra. ¿Por qué te fuiste especializando en el mundo militar? ¿Qué te llamaba? A ver, lo que más me llama la atención es que me gusta mucho la historia, he leído mucho la historia, pero me faltaban imágenes. Leía cosas, pero no tenía imágenes, no me podía imaginar. Entonces empecé con las guerras carlistas. Yo soy muy aficionado a las guerras carlistas y la iconografía carlista había muy poca. Y entonces yo quería desarrollar esa imagen, cómo eran, qué armas llevaban, qué equipo, qué uniformes. Y empecé a buscar información y entonces esto lo pintaba. Y fue un poco la curiosidad de querer ver cómo eran y retransmitir y buscar esa imagen. ¿Qué te llama del mundo militar? ¿La abnegación, la valentía, la defensa que hacen de una nación frente a sus enemigos exteriores? Todo lo que has dicho, pero yo incidiría más en el deber, el servicio a un país, el ser capaces de dar la vida por otros a cambio de nada, o sea, la valentía, el coraje. Son personas que están dispuestas a morir por defender a una población. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención de los militares. No son desde luego los valores que digamos que están ahora mismo de moda, ¿no? No, ahora quizás no se aprecia, pero pasa como la Guardia Civil, la Policía Nacional, están al servicio nuestro. A veces parece que sean enemigos nuestros cuando no lo son. Son personas que están dispuestas a sacrificarse y si ha llegado el momento a dar su vida por gente de su alrededor. Tú has estado a pie de obra, has pintado al fresco de las grandes misiones españolas, del Ejército Español Internacional. ¿Qué tal te acogía la tropa, los mandos, cuando te presentabas tú allí con el caballete? A ver, he estado en 7 misiones, incluso con los rusos en Siria. O sea, eso ahora no lo digas muy bien. No lo voy a decir, pero también estuve con los americanos en Afganistán y a ver, el recibimiento es muy grato, o sea, te aprecian, te quieren, les hace gracia. Yo recuerdo cuando estuve en Rusia, me hicieron estar en Siria en una explanada y explicar a todos los miles de soldados que habían a qué había venido. Y yo venía, pues vengo a pintarles a ustedes, a difundir vuestras misiones con los pinceles para explicar una imagen más amable del conflicto. Has estado con los rusos, con los estadounidenses y sobre todo con los españoles. ¿Crees que hay algunas cualidades que distinguen al militar español y que lo hacen grande? Porque allí vendría un poco lo que logró este país, ¿no? Relativamente pequeño, con su expansión militar y religiosa. Yo diría que el soldado español, la peculiaridad que tiene y que le diferencia del resto es que es de fiar. Sabes que no te va a dejar tirado. Los aliados les gusta tener a españoles al lado. Saben que nunca van a retroceder, que siempre van a estar y que lo van a dar todo. Esa es la
yo creo que la idiosincrasia que tenemos nosotros. Sabemos, somos soldados, pues todos hemos hecho la mili y hemos estado, somos soldados que cuando hay que estar, estamos. Oye, es una definición muy bonita y poco asociada a cómo se suele presentar el carácter español, ¿no? Siempre muy joviales, muy tal, pero es todo el sentido del deber y el cumplimiento. Saben que somos de fiar, no les vamos a dejar tirados. Entonces, tener como compañero a un soldado español al lado, sabes que tienes las espaldas cubiertas. Oye, en las misiones, ¿has vivido alguna situación de peligro donde estar así un poco apurado? Con los españoles, poco, con los rusos, más. Y con los americanos en Helmand, quizás un poquito. Siempre ha habido algún momento, un poco de tensión. ¿Quién es tu figura de la historia militar española de cabecera, el militar español que te admira? A mí me gusta mucho Zumalacárregui. Es todo un personaje, es un personaje de la historia, luchó en la guerra de independencia, luego se hizo carlista, luego es todo entiendo, la figura del guerrero español por excelencia. ¿Y lo consideras el gran estratega militar español en la historia o eso es otra categoría? No, es otra categoría. Un estratega es un militar de primera línea y otro es un estratega. ¿Y ahí con quién te quedas? Estratega, poco. La verdad es que no me ha interesado mucho la estrategia militar. Pues quizás cualquiera de estos generales que corren por el mundo, todos han sido buenos, pero me quedo más con el militar de campo de batalla. Tú eres un catalán que te vienes a Madrid. ¿Por qué te vienes aquí? ¿Te satura la situación de allí o es la evolución normal de tu trayectoria artística? Yo me fui hace ya casi 20 años, sí. Ya me fui, no encontraba mi sitio, me gustaba más otro mundo. Yo también tenía muchas discusiones por el tema de historia y tal, y un día dije, oye, ya me he cansado, me marcho y me fui a Valladolid, y luego ya las cosas de la vida te han ido y he acabado en Madrid. O sea, aunque yo sé que tarde o temprano volveré a mi ciudad. ¿Le ves reconversión a todo lo que ha pasado allí? ¿Crees que habrá una vuelta de hoja de decir, oiga, que un día se despierte la gente y diga, oiga, a lo mejor de este nacionalismo tan extremo es, digámoslo, un poco paleto y hay que ir a otra cosa, otra vez, no sé? Es que el mundo va a un mundo globalizado, ya no hay fronteras, todos hablamos a través de redes sociales, ya no hay, prácticamente las fronteras están desapareciendo, entonces nos comunicamos en 2, 3 idiomas, el español es una lengua importantísima en el mundo, en las redes sociales. Hoy día estamos, las reinas de taifas tienen los días contados. O sea, yo creo en una gran Unión Europea, yo creo en un concepto más grande, ya no las fronteras. ¿Cómo vamos a poner fronteras ahora cuando estamos rompiéndolas? A mí también se me hace un poco raro que de repente uno de Burgos y uno de Vitoria tenga que ser de países diferentes, pero bueno. Por eso, cuando estamos, somos de los 64, antes para ir a Francia tenías que pasar la frontera, o te ibas a Italia, tenías que pisar el visado, era que ahora lo ves y es impensable, o sea, pues ¿cómo volver otra vez atrás? Sí. Entonces no tiene sentido. Oye, ¿y has sentido ingratitud entre los círculos artísticos al dedicarte a algo tan específico como el mundo militar y la gran historia de España? ¿Eso te ha pasado un peaje entre determinados ámbitos de minusvalorar tu obra por eso o ha ido todo relativamente bien dentro de lo que... No, o sea, hoy en día yo pinto una temática, quizás para un sector artístico no lo consideran arte o lo consideran político, lo consideran histórico. Yo creo que los artistas nadamos en diferentes mares. Hay artistas que están en un sector, yo estoy en otro, yo estoy promocionando la pintura histórica, recuperando la pintura histórica del pasado. La verdad es que con los otros artistas nunca he tenido ningún problema y al revés, cuando estoy con ellos intercambiamos secretos o confidencias, oye, ¿y tú cómo haces esto? ¿Qué barnices pones? O sea, estamos más por el tema profesional. Oye, se gana dinero un pintor de tu prestigio. ¿Cuánto vale un gran dalmau de gran tamaño? Pues no lo sé. Se puede decir no lo sé porque esto lo lleva todo mi marchante. Algo te enterarás. Es relativo, depende del tiempo, las horas que empleas. Piensa que desempeño un cuadro es grande, no es que sea por el tamaño, sino por lo complejo que es, toda la documentación que hace falta. Hay muchas horas de trabajo en esto. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es un poco, nos puedes contar un poco cómo es el proceso? Tú coges la escena que piensas y a partir de ahí... Por ejemplo, me encargaron la batalla de Covadonga. Sí. Claro, yo parto de cero, conozco la historia, primero me la leo, a ver dónde voy, y luego vengo la gran parte difícil que es documentarme.
cómo vestían esos personajes, qué estética tenían unos y otros, ir al escenario para ver cómo es el escenario. Yo me fui a Covadonga, me puse a patear la zona, dije, a ver cómo podría ser aquello. Entonces empiezas ya a imaginarte el cuadro. Dice, oye, pues estaba aquí. Si estás viendo el escenario entre árboles, dices, por aquí, podía estar aquí la escena. Y entonces ya empiezas a tomar apuntes y empiezas a vivir el cuadro. Pero sobre todo la parte documental. El 50% está en manos de los asesores que me asesoran el cuadro. Entonces, que son historiadores, la mayoría de ellos. Un trabajo de chinos, es una cosa muy rigurosa. Es un trabajo de equipo. O sea, un pintor, yo en mi caso, yo puedo pintar el cuadro, pero todo el trabajo duro, como decía, lo llevan los asesores, historiadores que me están ayudando. Pero ahí en cierto modo aportas una novedad, porque los grandes cuadros históricos, si los ves, en realidad son las personas del siglo presente representando a los antiguos, pero con el aspecto del siglo presente. Claro, tú ves muchos cuadros por ejemplo, si ves cuadros religiosos incluso, te encuentras... Todos son un Jesucristo rubio, de ojos azules... y no tiene nada que ver, pero claro, eran... Y luego estaba la parte que los retratos de las batallas las encargaban los reyes. Entonces, claro, los pintaban como les gustaba, todos muy limpitos, muy bien puestos, todos uniformados. Entonces, hoy en día la pintura histórica tenemos una responsabilidad mucho más importante que hacer algo bonito. Oye, Augusto, ahora mismo tenemos una guerra en Europa, por desgracia. Sí. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que puede acabar pronto tal? No, esto va a durar años, esto va a estar así. Va a ser en estas guerras eternas que están en una frontera, que ahora por aquí, ahora por allá. Esto se va a estancar. Yo, en mi opinión, pues ya tienen una franja de territorio y ya está. Y al momento que se cansarán, es una guerra en Europa hoy en día, es que es inconcebible. O sea, en Europa somos países civilizados, llegarán a un acuerdo. ¿No te asusta que pueda haber una escalada, decir vamos a una bomba más grande que acabe ahí apareciendo? ¿No lo ves? No. Porque al final los rusos no. Si hubiese alguien que quisiese jugar esta baza, los de alrededor se lo pararían. Pararían. Y en España, ¿cuál es el supercuerpo que a ti te fascina del ejército, que los ves que son la bomba, que dices tú? A ver, yo soy reservista de la Legión, por lo cual la Legión. Pero los que me gustan a mí mucho son los cuerpos de operaciones especiales. Para mí son tíos muy duros, muy buenos. Yo he estado con ellos en Irak y tienen un aguante, tenemos un prestigio fuera. O sea, al margen de películas de Hollywood, que si los SEALs, que si no sé qué y tal, nosotros tenemos, como diría yo, menos estética, más carne, hueso y corazón. Sí, me alegro que digas eso. Yo tuve la ocasión de estar en Afganistán después de la invasión, estuve allí con los soldados españoles, me llamó mucho la atención porque eran los únicos como que interactuaban con los locales con una cierta naturalidad. Sí, no sé cómo lo hacían, además. Pero tenemos la facilidad de enseguida hacernos con la gente. Entonces, en Irak están nuestros cuerpos de operaciones especiales que están trabajando allá, y ellos tienen contactos, información muy privilegiada porque nos hacemos querer con la sociedad que nos rodea. Entonces ellos, digamos, pues, prefieren buscarse a otro enemigo, y al español, pues oye, nos dan información. No sé, tenemos una facilidad para hacernos querer fuera que no lo tienen los demás. Sí, a ver si hacemos querer más entre nosotros, ¿no? No, los españoles somos así, nosotros tenemos que matarnos entre nosotros. Tenemos que, si no viene nadie de fuera, pues nos peleamos entre nosotros. Es una pena. A ti no te descorazona un poco, no sé. Nosotros que somos de la misma generación, vimos un país como que iba en un avance constante. Yo lo que siento es que a veces como que nos hemos metido en un problema artificial que nosotros mismos hemos creado. No sé, estoy un poco desencantado. Somos de los mismos años, los años 80. Yo los recuerdo con una libertad absoluta. Sí. O sea, podías hacer, decir, opinar lo que querías. Nadie te censuraba por decir una cosa o decir otra. Habían diferentes bandas, habían diferentes creencias. Yo qué sé. Ahora me enseña una teta y digo, ¡oh, una teta! Cuando yo iba a la playa a los 80, lo difícil era encontrar a una chica con bañador. Entonces, como que yo era muchísimo más libre y hacía lo que quería en los 80 y en los 90 que ahora. Yo estoy de acuerdo. El otro día lo hablaba con unos chavales y me decían, no puede ser. Mi mujer lo dice también siempre. Nosotros, los que fuimos jóvenes en los 80, teníamos una libertad a años luz de lo que... Años luz. Acuérdate. Yo qué sé, la playa, no sé. Quizás los móviles o las redes sociales nos han quitado libertad, nos están coaccionando. Las canciones. He leído que tú fuiste al colegio con Loquillo. No, el Loquillo iba 2 cursos por encima mío.
Yo acabé en el Colegio Alpe después de repetir varios cursos y bueno, ahí nos juntábamos todos. Y 2 cursos por encima estaba Loquillo y estaba EPI y era curioso, la Academia Alpe. Eso ya no existe, ya no existe. Era una época de una libertad absoluta. Hacías lo que querías, vestías como querías, no tenías que dar explicaciones a nadie. Es decir, yo lo recuerdo como... Y ahora veo a mis hijos y veo cómo, con la vida que llevan y cómo están como muy encerrados en casa, todo el día están ante una pantalla, delante de un ordenador. Yo recuerdo que yo como decir, descubrir todo, salir a la calle y no parar de hacer cosas. Sí, ahí yo creo que también la pantalla, ¿no? Cada uno en una habitación con su pantalla encerrado. Claro, acuérdate, podíamos coger el coche y con un mapa de papel ir a donde llegamos. Y llegábamos a los sitios. Y podía estar un verano sin hablar por teléfono, porque tenías que usar la cabina. Y pasaba un verano entero sin coger un teléfono. Joder, y era súper feliz. Sin embargo, ahora ya hay grandes pintores pintando en el iPad. David Hockney, sí, ahora, cuadros fantásticos, además. No, y ahora está esto, y la inteligencia artificial y el mundo del diseño y tal. O sea, acá están cambiando los tiempos a una velocidad que no me da tiempo de asumirlo todo. Bueno, pero tú lo tienes garantizado, porque lo que haces tú a mano, eso no lo va a hacer nadie. Bueno, llegará un día que habrá un robot que lo hará. O sea, al ritmo que vamos, habrá alguien que irá a poner unos parámetros y pam, y se dará algo que estará bien. No, si ahora ya la inteligencia artificial, con la música, con la escritura, sí, los periodistas ya hacen artículos. Los periodistas lo tenemos difícil. El otro día le pregunté a un alto ejecutivo de Google, ¿cuánto tardará la inteligencia artificial en hacer un artículo como el mío? Me jubiló para dentro de 2 años. Me dijo que en 2 años ya lo hace planchado. Sí, por eso... Pero tú durarás más, ¿sí? Yo no porque sé. Tienes que buscar el tema, pintarlo, prepararlo... Hay un trabajo de historia, entonces siempre más de documentación. Claro, lo mío es pintura histórica, entramos casi rozando el mundo de la reconstrucción histórica. ¿En qué batalla andas ahora? ¿En qué cuadro? Ahora voy a empezar con la victoria contra Drake en Puerto Rico. Me han encargado un cuadro muy grande de ese momento en que intentan desembarcar Drake en Puerto Rico para tomarlo y los españoles lo rechazamos. ¿Y el encargo es de Puerto Rico? Del propio Puerto Rico. Es curioso que les haya interesado allí esa historia. Sí, hace poco he pintado un cuadro para Venezuela, que es el general Miranda. También, sí, el mercado y con México y les gusta su historia, claro que es nuestra historia realmente. Sí, pero bueno, ahora hay una ola ahí de antiespañolismo importante. Hay una parte. En México, ¿no? Hay una parte, pero bueno, México, promovida desde el poder. Sí, se mueve más desde arriba, pero yo he estado en México y hay una parte de la población que está por nosotros. Lo que pasa es que a veces te crees que todo el mundo piensa lo mismo. Quizás México ha habido mucha influencia, pero quien más ha sacado de México ha sido los americanos. Hace un siglo se quedaron con medio México. Es verdad. O sea, que vosotros fuisteis con el México enterito. Y los americanos quitaron medio México. Y donde hubo colonización española, hay indios, donde estuvo la colonización. Por eso te digo, toda Florida, todo la Nueva España, que estás hablando de muchos kilómetros, Texas, todo aquello, era mexicano hace menos de casi poco más de un siglo. ¿Quién es el gran maestro para ti de la historia, en lo que tú te mueves, el pintor que te vuelve loco? Hay un pintor que me llama la atención, que siempre me la va, que es Velázquez. Para su tiempo, o sea, hacer esa pintura tan perfeccionista. Yo hablo a nivel técnica, cómo podían, con los pinceles y las pinturas de aquella época, cómo podían hacer ese tipo de trabajo. Es lo que a mí me asombra. ¿Crees que lo hacía solo o que lo hacía con un equipo? Trabajaban, tenía un equipo, porque en aquella época no teníamos un tubo. Había que hacer las pinturas, había que hacer con polvos y los pinceles. Pero claro, hoy en día tenemos unos pinceles impecables, unas pinturas maravillosas. Pero claro, en aquella época, ¿cómo podían hacer esos trazos, esas patinas, esa perfección? Es increíble, es increíble. Y ahí es imposible. Es como ese ahora decir, ¿cómo pudieron hacer las pirámides de Egipto? Hoy en día sería casi una obra que tardaría siglos. Pues es increíble cómo podía un ser humano hacer eso con esos medios. Y ahí es irrepetible, incluso siglos después no sois capaces de llegar. Exacto. Ahí. Tú ahora me das los materiales que tenía en ese momento Velázquez y yo no sabría ni pintarte ni un árbol. ¿Cómo podían hacer eso con esos materiales? Quizás dentro de 100 años digan lo mismo de nosotros, ¿no? Pero no sé, me parece asombroso. ¿Tú sigues aprendiendo? ¿Crees que ya llega un momento? No, yo sigo. Yo no estoy satisfecho con lo que hago. Yo ahora vivo cerca del Prado y voy mucho.
porque yo cuando tengo que buscar alguna solución a un cuadro o buscar una idea, es ahí donde tengo que ir. Están todos los maestros, es donde aprendes, en los museos. O sea, yo no paro de aprender. No estoy satisfecho con lo que pinto aún. Oye, ¿qué opinas de tú, con todo el trabajo que pones, el detalle, la precisión, la historia, de la moda ahora que tenemos un montón de artes, de museos de arte contemporáneo en España, llenos de gente que pone, por ejemplo, unas bolsas de basura, o unos televisores que repiten lo mismo ad infinitum, tal? ¿Qué valoración te merece todo esto? ¿Estamos haciendo el cuento del rey desnudo? No, ¿Hugo Gilis? ¿Qué es esto? No, a ver, la gente se busca la vida, la gente crea imágenes, imaginarios. No hace mucho alguien vendió una estatua invisible. Oye, y le salió bien la jugada. Eso es admirable. No, es verdad, no sé, fue en Italia, vendió una estatua invisible y la subastaron y tal. Y bueno, la gente, todo es susceptible de ser arte. Hay gente que toca una guitarra y te pone, no sé, y hay gente que toca con 2 latas, y hay gente que le gusta y hay gente que no. Entonces, pero también hay un mercado dentro del arte que es especulativo. Entonces pasa como los bitcoins y tal, tú creas una cosa, monto un producto, creo un artista y ese artista pues va a hacer esto y va a vender tanto. Se llama especular. Eres un tío tolerante, ¿eh? Los has tratado mejor que... No, porque, a ver, y lo bueno del caso es que me he encontrado artistas que están en esta línea y sin embargo he visto sus trabajos anteriores y son unos genios dibujando. Y dice, o sea, con lo bien que dibujas, ¿por qué haces esto? Y dice, bueno, porque me apetece. Es que, pero no está reñido. Y sin embargo hay otros que pintan cosas feas y no son capaces de hacer un canuto. Bueno, pero el día que nos representes al gran capitán con 2 latas de basura, te retiramos las palabras, ¿eh? Eso no puede ser. Oye, hay una cosa que me gusta mucho leyendo conversaciones contigo, escuchándote, que tú te declaras como una persona creyente, incluso dices que parte del valor que das a los militares es esa trascendencia del tal. ¿Nos podrías explicar un poco? Yo creo en Dios, yo soy muy creyente. La muerte no es el final, por decir de manera, eso está en el mundo de la religión. Sí que es cierto que antiguamente nosotros, los soldados, o sea, las conquistas, la reconquista, había una creencia en Dios absoluta. O sea, morías, ibas al reino del cielo y el poder tener otra vida te da seguridad. Hoy en día, el no tener una creencia te da miedo a vivir, te da miedo a morir, porque no sabes. Y vamos a acabar con una pregunta fácil. ¿Cuál es la escena positiva que te gustaría poder representar en un cuadro hoy en España? La escena... Pues no sabría decirte. Bueno, la segunda Copa del Mundo, por poner alguna, que fue uno de los momentos más bonitos. ¿Masculina o femenina? Cualquiera de las dos. Muy bien. Muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Gracias.